Lo escuchamos en Tele 13 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, comenzando una nueva semana de Página 13, aquí en Tele 13 Radio, la conversación y el análisis con que comenzamos a cerrar el día en Tele 13 Radio, en esta página que los días lunes es la página de política. ¿De qué otro tema podríamos hablar en esta semana? Por lo demás, con nuestros analistas y panelistas y columnistas de los días lunes. Josefina Araos, bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Además, conociéndonos en persona. Sí, un honor. Con Josefina lo mismo digo, yo siempre lo escuchaba por la radio, así que ahora que entretenido poder acompañarte en esta conversación, por supuesto, con Ascanio Cavallo también. Ascanio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo te va? ¿Cómo Bien, estás, Quique? muy bien. Ay, ¿Qué pero tal? me saludaste a Quique, que yo lo estaba dejando para el final, Bueno. como la guinda de la torta. En la coconducción, como siempre, de Página 13. Quique Mujica, ¿qué tal, Quique? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Estás preparado para esta semana de intensa Preparadísimo. política? Transmisión especial además el 11 de marzo, durante Sí. todo el día. Sí. Hasta tarde, porque el discurso supuestamente va a ser a las 9 de la noche, cosa que no creo. Yo creo que va a ser como a las 9:30. Porque lo atrasan por el tema del rating y por diversas razones. Un día que además siempre está lleno de mucho simbolismo, del que se va y del que entra. Así es, simbolismo que partió también el domingo en esta reunión esperada ayer de José Antonio Kast. Hoy día conocíamos los detalles, Consuelo, en Radio 13C de cómo fue, le avisaron el sábado en la noche, ya sabían que iba a estar la reunión y viajó el presidente Kast sabiendo que tenía que llegar de Miami y irse a la reunión inmediatamente. Claro, fue antes de embarcarse, pues se Mm. dijo que había sido en vuelo. No había sido en vuelo la comunicación. Bueno, evidentemente que vamos a hablar de la última mirada al gobierno y al gabinete saliente con Josefina en el segundo bloque. Vamos a desarrollar esa mirada. Y comenzamos, Ascanio, con la previa del cambio de mando y esta última reunión entre Boric y Kast. ¿Qué te parece el tono de este cambio, verdad? ¿Cómo...? Esperábamos otra cosa, esperábamos que iba a ser más áspero y sin embargo viene, no sé, la rama de olivo el fin de semana. Sí, pues, o sea, tal como estaban las cosas, íbamos a tener un 11 de marzo con todos los ojos clavados hasta el mínimo detalle, digamos, ¿no? Ya no, ya se desactivó eso. Pero hay algo también un poco decepcionante. A mí no es que me gusta que la gente esté peleando todo el tiempo, pero como que esto queda en pataleta, digamos, ¿no? Y esa carga cae más sobre el presidente Kast que sobre el presidente Boric, que fue el receptor del enojo. ¿No? Qué divertido. Tenía anotado acá, justamente, pataleta o estrategia. Sí, pues, y tú claro. utilizaste el mismo término que me... Puede haber sido un paso, yo lo llamaría más bien táctico, en un determinado momento para dejar al gobierno en deuda y con la sensación de que terminaba mal, digamos, ¿no? Pero la reunión cambia eso. Lo convierte en un incidente aislado, menor, un poco irrelevante, ¿verdad? Y un poquito eso se condice con que esto se activa el martes de la mañana a partir de una entrevista que da el presidente Boric en la noche, en Mega, a Constanza Santamaría. Sí. Cuando cuenta lo que no había contado hasta ahora, inexplicablemente Sí. dice, bueno, yo le dije al presidente Gallo, le informé en un llamado por telefónico, que le informé a Kast de lo que estaba ocurriendo. O sea, desde ese momento se activó, si había una operación, se activó esa operación. Claro. Porque fue a partir de eso que José Antonio Kast encuentra una justificación, si algo lo tenían planificado, o va de verdad a pedir explicaciones por lo que había pasado en la noche. Claro. Pero esto es... La reunión se programa el sábado. Digamos, El sábado en la noche. Sábado en la sí. noche. Y se realiza el domingo. O sea, ha pasado una semana, menos de una semana, Claro. desde el incidente de ruptura, digamos. Ahora, el resultado objetivo es que se suspendieron las reuniones, sigue suspendida, pero ya no hay la tensión a nivel Claro. de jefes de Estado. digamos, Exacto. ¿no? Además parece que igual las conversaciones como sectoriales ya estaban casi todas bien Sí. avanzadas, digamos. O sea, es más la puesta en escena de esa ruptura que el efecto, por así decir,
práctico y Claro. que ya no tiene sentido retomarlas a 3 días del cambio de mando, ¿no? Mm. Pero claro, yo creo que lo más revelador, más allá de lo que pasó antes, es el cambio al final. O sea, si es que era una táctica de José Antonio Kast, que yo creo que uno la puede situar en el propio historial del mundo republicano, de un Sí. mundo que no debe estar tan contento, satisfecho con el tono, por así decir, más conciliador del presidente electo, ¿cierto? Desde diciembre, desde la segunda vuelta, que está bien, a la grandes mayorías les gusta quizás la forma republicana, pero hay un mundo que quizás no está tan contento con tanta forma republicana con el presidente Boric, ¿no? Entonces, me imagino que pueden haber interpretaciones distintas, tensionadas al interior de ese mundo que explican la táctica, pero claro, este cambio al final del ciclo la debilita como táctica. La digamos. debilita, O sea, si era claro. una táctica, puede ser comprensible, eficaz, etcétera, pero que finalmente diga ya, bueno, ya es como, bueno, como que se pasó el enojo y entonces vuelvo y me junto, ¿no? Queda un poco debilitada la justificación, pero a mí no me sorprendió tanto en el sentido de que yo creo que al interior al menos del mundo republicano, no necesariamente de todo el gobierno nuevo, hay tensiones respecto de cómo debe ser el intercambio con ese adversario, ¿no? Sí, yo creo que sí. No cabe duda ahora. Sí. ¿Te ha hecho, Claro. Ascanio, pensar este impasse y la manera en que se resuelve en, uno, cómo han sido los otros traspasos de mando entre gobiernos en nuestro país y dos, sobre eso, qué relevancia tienen? Mira, yo estuve buscando en las historias domésticas, ¿no? Por ahí hay una muy buena historia como de crónicas de los diarios. No encontré ninguna con el nivel de ruptura de esta en 100 años. Ah, Llegué hasta el 25, porque el 25 es un punto de quiebre, digamos, Claro. ¿no? Hay golpes de Estado. Naturalmente hay que sacar de este cuadro los golpes de Estado y las muertes de presidente, Ya. que son las anomalías. Claro. ¿no? Pero en todas las demás situaciones normales nunca se produjo, y donde más posibilidad había, que era entre Frei y Allende, que fueron muy ásperas las conversaciones entre ambos en privado, nada salió a la luz, digamos, ¿no? Y después con Pinochet, siempre preguntan lo mismo, ¿cuán áspera fue con Pinochet? Que no podía ser, porque estaba todo el mundo esperando, digamos, que las cosas comenzaran a cambiar después si no antes del Día de la Asunción. Fue más bien, no sé cómo llamarlo, pero fue trabado en el sentido de que los ministros de Elwin decían que no habían encontrado nada de información en los ministerios, que estaban vacías las oficinas, ¿no? Que no había un papel. Había algunos micrófonos, sí. Uno que- no. No habían computadores Claro. tampoco. ¿Cuál No es el que había nada. decía que bueno, no existían, yo creo, los computadores a nivel usuario? Sí, sí existían. en 90, En el 90, pero muy precario. Muy pocos, ¿no? No, Yo eran- estaba estudiando y creo que había no sé, 5 computadores en toda la universidad. y No, había que... no. Habían digamos, los diarios ya funcionaban con computadores. No, sí. Sí, es verdad. Es que ustedes eran muy modernos en la época. Mm. En esa época. Todo, Ah. Mercurio tenía mucho antes. Oye, sí me acordaba, pero ya esto, ultra anecdótico. ¿Cuál era el que decían que habían sacado unas teclas Del computador. del computador? Que faltaba, no me acuerdo qué tecla. No sé si era Ah. la tecla del nombre del presidente o... No sé si alguien se acuerda de esa anécdota o será... A mí se me han salido las teclas del teclado. A mí, Claro. a mí también se me salieron las teclas del teclado. Sí, la que Le nos dan- marca con más fuerza. Le dan muy duro. Le dan muy duro. Entonces, No, ahí lo que se produjo fue una sospecha de que había micrófonos instalados en los salones de la presidencia, no en la oficina del presidente, en los salones de la presidencia. Y efectivamente se encontraron. Claro. Ahora, no hubo una denuncia judicial, no hubo una investigación que habría llevado probablemente a alguna brigada del ejército. No hubo nada de eso. Hubo solamente la constatación de que tenían este problema. Después revisaron otros ministerios con ayuda de Estados Unidos.
Después vino el Piñera Gate. Pero nada de eso se dijo tampoco. Claro. Nosotros Claro. lo supimos después. Digamos. Lo que pasa es que aquí también pasaron cosas, ¿no? Aquí No lo digo pasaron cosas. no lo digo para justificar, ¿no? La molestia del presidente electo, pero fue además como acontecido. Normalmente en el verano no pasan tantas cosas, pero acá pasó algo igual relevante, ¿no? Respecto al cable, más allá de quien tenga la versión correcta, con un episodio con consecuencia en la relación con Estados Unidos, ¿cierto? Con suspensiones de visa, con versiones distintas al interior del gobierno saliente respecto de cómo se estaban haciendo las cosas, que todavía de hecho sigue en proceso de aclararse. O sea, también fue un poco acontecido el proceso de traspaso que implicó esta apuesta de Kast que yo no tengo claro, o sea, no sé si le resultó su apuesta, pero surge también de algo excepcional que ocurrió, ¿no? Que lo gatilla también y que era algo en cualquier caso delicado. Ahora, la minucia, el detalle es que nadie mintió estrictamente. ¿No? Los dos hablan de una conversación que tuvo 4 temas y son los mismos 4 temas. Ninguno de los dos dice que hubo otro tema. No. Y la reunión de ayer, la versión que se conoce pública, de verdad, es que hablaron de esos 4 temas. Sí. O sea, que seguimos dando... Puede ser monotemático, pero por lo menos es coincidente. Y la pregunta también es cuáles serán las urgencias del presidente Boric para comunicarle al presidente Kast lo que tendría que comunicarle, porque por lo que hemos sabido, el presidente Boric le dice que necesita hablar urgente con él temas que le parecen que son de suma importancia para el traspaso de mando. Antes del cambio de mando. Antes del cambio de mando. Y temas que, si eran tan importantes, ¿por qué no se conversaron hace No, es que hay 3, 4 que, semanas atrás? Pues, si Hay estamos a te- 3 días. hay 3 que podían esperar, digo. 3 de los temas. Sí, todos Claro, los que sí. tienen que Después. ver con las comisiones. Claro. O sea, comisión de niñez, Exactamente. temas de Araucanía. del sur, ¿verdad? Araucanía. De la comisión de Alfredo Moreno Sí. con Huenchumilla. Ahí ya por lo menos tiene... Y el cable, famoso. Claro, la Ese no pregunta puede es si esperar. quizás hablaron más cosas y uno... No, ese no puede esperar. No Sí, lo sabe. pues, hablaron más cosas y no debería saberse. Claro, pero al final sabremos, no sabremos, no lo sé. Se le entregan nuevos antecedentes que el presidente Kast decide salir como diciendo ya, ok. Porque podría haber dicho, no, esto no es una información voy. tan relevante o no voy. O sea, ya en el momento que decide ir es porque dice Sí. ya, estemos en mejores términos. O alguien evaluó que Cambió no la habían apuesta. salido las cosas. Claro. El plan del conflicto. Claro, no había resultado. O estaba llegando muy lejos, Mm. ¿no? No es descartable, porque tú podías llegar a un cambio de mando abiertamente hostil, con gente gritando en el Congreso, ¿no? No parecía muy razonable. No. Nadie quiere asumir en esas condiciones, creo yo. Y con el propio presidente Boric, además ya haciendo la llamada, como directamente, yo creo que también le ponía más fuerza. Lo haya pensado o no José Antonio Kast, Claro. esa búsqueda directa lo obliga más. Mira, de eso tengo dudas, José, porque... De que haya sido él. No, porque Kast dice en una declaración que saca inmediatamente después de la ruptura Sí. Que él le pidió al presidente Boric que no hubiese llamados directos, Claro. que se comunicaran a través de los jefes de gabinete. Claro. Que yo creo que es un poco una, no sé, quiero entenderlo como una definición entre psicológica y práctica, digamos, ¿no? De cómo se llevan este tipo de relaciones. ¿no? Claro. No, por un lado no me sorprendas, no Claro. me llames de repente y que me dejes, ¿verdad? Como ocurre con las llamadas telefónicas entre mandatarios. Digamos. Mm. Claro, porque uno a veces no quiere, No quieres no Improvisar. o no estás preparado. estás preparado. O Claro. sabes por qué te No. está llamando y tú no quieres saber del tema que te está llamando. Yo recuerdo una Claro. famosa llamada de Alan García a Bachelet, en que nunca le dijo que tenía el micrófono abierto al Sí, me resto acuerdo. del gabinete de Perú. Nunca le dijo. Mm. y ¿De qué Michelle- hablaron?
del conflicto fronterizo, Claro. nada menos. Y Bachelet se dio cuenta al final porque escuchó las risas de... Esa es una trampa incalificable. Está muerto Alan García, pero bueno. Entonces tú puedes querer evitar ese tipo Sí. de... Y yo creo que Kast es un poco así, digamos, ¿no? Pero... Y Boric insiste en lo contrario, porque después de la Ruptura. ruptura, Kast dice que, o sea, Boric dice que lo ha llamado insistentemente, ¿no? Que lo ha llamado insistentemente a... No, y que después de la... No, fue en Isla de Pascua, Sí, donde lo había llamado insistentemente, y ahí este Sí. tema yo no contesto números, qué sé Desconocido. yo, Sí, porque Kast ya le había dicho al presidente Boric que él quería una cosa como más institucional, Así es. vía jefes de gabinete, y Y llamaron a tres de sus asesores. enunciando, por lo menos para usar el término que le gusta al presidente Kast, electo, enunciando los temas que se iban a conversar de manera que no hubiese sorpresas. O sea, porque al final eso me parece a mí que es una opción más que legítima. más que legítimo. Sí, razonable. que En legítima. varios sentidos. Cauta. Cauta hasta que quizás tú establezcas una relación de confianza en otros Sí. términos, etcétera, etcétera. Pero Yo creo que es exacto eso, lo describiste perfectamente. Pero está Perfecto, claro perfecto. que Kast no quería hablar ese día con Boric. Y eso se filtró en la semana en el Mercurio desde la OPE, que el motivo principal es que el presidente no quería saber detalles de lo que había pasado ese día. En ese momento, por teléfono, por lo que fuere. ¿Ah? Por resguardo de una conversación informal telefónica. Desde el momento que le responde a Boric, al presidente Boric, el presidente Kast no le puede decir, oiga, no me hable de eso porque no quiero saberlo. ¿y ahí qué pasa luego con, y pensando en cómo, no solo cómo han sido los traspasos de mando, que algo mencionamos, sino también cómo son las relaciones entre expresidentes y actuales presidentes, y presidentes en ejercicio? Ascanio, ¿cómo porque también son un poquitito inspectores, candidatos inspectores, los expresidentes. Los mismos ex. Los claro. mismos ex, claro. Sí, es verdad. Pero yo creo que hay como dos etapas, fíjate. Esta, en la que estamos, que durará unos 3 meses, 4 meses, que es como de bastante distancia cuando se trata de coaliciones adversarias, digamos, ¿no? De bastante distancia porque está actuando el grupo que quiere algún tipo de revancha, Ay. ¿no? Auditoría, o en fin, ¿no? Cosas de ese tipo. Que fueron muy visibles, por ejemplo, en la asunción de Boric, ¿no? Si ustedes recuerdan, Sí. Boric anunció cárcel para Piñera. Lo avisó. Lo avisó en la concentración de triunfo. O sea, eso pone el tono un poco de las relaciones posteriores. Pero eso pasó. Boric claramente se integró, digamos, al mundo de los presidentes, al universo de los presidentes. Que tiene. Pero pasó porque fue todo muy distinto a lo que él imaginaba los 2 primeros años. Absolutamente, claro. Tú dices no pasó por voluntad, digamos. Claro. Sí. Las circunstancias Sí. hicieron Se impusieron. que, claro, se impusieron pero es que me parece interesante eso que dice Ascanio porque, pucha, la memoria es corta. Entonces, claro, ahora decimos, bueno, el presidente Kast está planteando auditoría, está planteando ser muy duro, va a revisar todo, los amarres. Pero, claro, el gobierno del presidente Boric también entró como con la bandera en alto en Muy esa alto, materia. muy dura. Muy dura. Muy dura. Y eso anunciaba un camino como el peruano para Chile. Claro. ¿No? Que los presidentes terminan presos, terminan enjuiciados, ¿verdad? Afortunadamente eso no solo no ocurrió, sino que más bien ocurrió lo contrario, digamos, ¿no? Boric se integró al mundo de los presidentes y ahora de los expresidentes. Pero eso no va a ocurrir de inmediato, yo creo que eso viene después, ¿no? Sobre todo que aquí arriben con la auditoría, porque si no es, puede ser pachotada, puede ser que encuentren mucho, o las dos anteriores, porque si esto tratan de escalarlo el presidente de alguna manera, Boric, claro, el ambiente se va a tensionar mucho. No hay que recordar que estos dos mundos son las antípodas
nunca habíamos tenido un presidente tan de izquierda ni uno tan de derecha. Y que va a buscar un gobierno que va a buscar muy explícitamente el contraste y el cumplimiento de la palabra. Sí. O sea, acá, de hecho, viene en el diario Hoy Día que llega Max Pavés a La Moneda a liderar un poco todo ese proceso, ¿cierto?, de revisión de antecedentes, de Sí. comparación entre antecedentes. Y yo creo que o sea, la pregunta es si el gobierno de Boric, que como en muchas cosas entra con grandilocuencia, más grandilocuencia que cosa práctica efectiva, digamos, no sabemos si efectivamente se hicieron todas esas, yo al menos no lo sé, si se hicieron realmente todas esas revisiones, o bien se hicieron y no se encontró demasiado. Pero acá parece una agenda como más, siempre hay que verlo, ¿no? Pero parece una agenda bien dirigida y bien prioritaria, ¿no? No sé qué tanto material van a poder encontrar que les sirva, ¿Y dónde pero van a ir a parece buscar? ser algo bien prioritario, no solo respecto al gobierno de Gabriel Boric, sino respecto de una mirada del Estado que tiene el mundo republicano, ¿no? De una denuncia que tienen respecto de cómo funciona el Estado y cómo debiera funcionar, ¿no? El dinero que se pierde, las cosas excesivas que hay, etcétera. Entonces yo creo que va a ser un tema prioritario Yo para tengo una ellos. intuición, Josefina, que es la siguiente. No creo que vaya a pasar mucho. Puede ser. Yo creo que no. Salvo en Hacienda, ¿no? Bueno, Salvo en Hacienda, donde puede haber interés en dejarle la pintura en muy mal estado a Marcel. lo que ha pasado, lo que pasará, además en esta semana de cambio de mando, lo seguimos conversando aquí en Página 13 junto a Quique Mujica, Ascanio Cavallo y Josefina Araoz en esta edición de Día Lunes. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica. Estamos de regreso en Página 13, la conversación y el análisis, la revista radial de Tele 13 Radio. Esta conversación con que vamos cerrando el día. Hoy en los lunes de política, junto a Quique Mujica, por cierto, como todos los días en la conducción, y Ascanio Cavallo y Josefina Araoz. Estamos desmenuzando desde todos los puntos de vista lo que está ocurriendo esta semana, que es la salida de un gobierno y la entrada de otro. Y José, tú querías como concentrarte en una última mirada al gobierno y al gabinete saliente. Si ayer sacó CADEM su encuesta semanal, ¿cierto? Con la evaluación que se hacía del gobierno, la nota, ¿no? Yo me imagino no viene la nota de otros gobiernos, ¿no? Entonces me imagino que nunca es muy buena. Lo que viene es la comparación, o sea, lo que viene es, si no me equivoco, al mismo grupo de encuestados se le pregunta su evaluación de este presidente y de todos los anteriores, Claro. ¿no? Pero yo no recuerdo, me imagino, Sebastián Piñera tampoco salió muy bien, digamos, terminó creo como con 24% de aprobación, algo así, mejoró respecto de cómo había estado, ¿cierto? Estuvo muy bajo, mejoró un poco hacia el final, pero creo que también fue baja su salida, pero independiente de eso, de que no tenemos esa comparación, es muy revelador no solo que el presidente saliente termine con una mala nota, ¿cierto? Que es como un 3.7, creo, si no me equivoco. 3.7, sí. 3.7. Sino como mira al resto, como mira su pasado, ¿no? El mundo de los encuestados, ¿no? Oye, pero antes de que te metas en eso, sí. Déjame decirte que yo lo que recuerdo es que los finales de gobierno, Suben un poco. últimos 3 meses, tienen una especie de bono. Sí. Que llega como hasta el 50%. Pero creo que Piñera terminó en 24, Yo algo estoy así. viendo, no. no Lo que sé, pasa yo es que estoy estuvo viendo muy en bajo. Criteria, no tengo abierto Academia en este minuto, pero en Criteria, ponte tú, Piñera hacia el final salta, imagínate, claro. de como de 17 a 42 Ah, en ya. aprobación Hay del un presidente. bono por irse, un Sí, bono sí. por irse. Que acá no lo tuvo. Y post pandemia. Sí, bueno, además. Claro. Evidentemente, post-pandemia, sí. Es muy difícil Sí. evaluar Sí, a Piñera muy porque fue difícil. muy... Ahora, estuvo muy abajo Piñera, entonces igual Llegó a 12. es bien impresionante En el la estallido llegó a subida 12, del final. claro. Sí. Claro, pero independiente de eso y de que efectivamente hay en general una subida, ese bono de salida, como dice Ascanio, que acá no lo tuvo el presidente No. Boric, o sea, su estabilidad de los 4 años en más o menos un mismo porcentaje, aprobación-desaprobación,
tuvo como contracara que no subiera prácticamente, que no subiera nada en el cierre, que no tuviera ese bono. Pero además, claro, es súper revelador cómo miran esos mismos entrevistados, ¿cierto? Esos mismos encuestados al resto de los presidentes, ¿cierto? Desde los 90, desde el retorno a la democracia en adelante. Y es más revelador aún que el mejor evaluado sea Sebastián Piñera, ¿no? Te habla de cómo nos dimos la vuelta completa. Pero eso no es tan bien. Que En incorrecto estos lo que 4 voy a años. decir, pido disculpas, pero porque murió. Puede Sí, ser. claro. Puede O ser. sea, preguntemos a cualquiera de nosotros cuando le preguntan por alguien Sí. que ya falleció, pucha, uno tiende a tener una mirada más de vaso Sí. Pero ojo, de las virtudes que los defectos. de acuerdo. Pero ojo que es el primer gobierno y no el segundo. O sea, igual son un poco más estrictos con la evaluación del segundo gobierno que del primero, perdón, de Piñera. Pero en todo caso, más allá de ese dato, no podemos aislar cuánto pesa la muerte de Sebastián Piñera. El expresidente en ese entonces igual iba subiendo en las encuestas, Sí, ¿se acuerdan? sin duda, No sin sabemos duda. si iba a terminar de candidato igual y ahí también iba Michelle Bachelet Sin y duda. volvíamos al mismo déjà vu de siempre. Sí, sí. Wow. Pero el presidente Piñera ya iba un poco en ascenso en el cierre y nada, es muy revelador. Sí. No necesariamente uno tendría que ponerse a sopesar qué significan esas valoraciones, ¿no? Pero prueba el momento político en el que estamos y esta vuelta completa, ¿no? Que nos Sí. dimos en estos, uno podría hablar no solo de estos 4 años de gobierno, sino 5 años si incluimos, y un poco más, ¿cierto? Si incluimos desde la crisis social y política del 2019 hasta ahora, ¿no? Por Dios, cómo han sido las cosas que volvimos como... Claro. Criteria al hace inicio, ¿no? hace una pregunta similar en ese sentido a lo que dices tú, José, que es la evaluación general de los presidentes. Y también Sebastián Piñera aparece como el mejor evaluado. Como el mejor El evaluado. único con nota sobre 5. Y probablemente con un contraste muy fuerte, ¿no? No es solo que, o sea, el presidente, por así decir, ejecutivo de la gestión, ¿cierto? Versus un gobierno que se consideró que la ciudadanía consideró que lo hizo muy mal también en esa materia. Pero en todo caso, es una mala salida, obviamente, la del presidente Boric. Y que yo al menos quería juntarlo, uno lo podría hacer el balance desde muchos lados para explicar ese resultado, ¿no? Y los hicimos en su momento cuando fue el triunfo de José Antonio Kast. Uno ya hizo harto balance de qué pasó con el gobierno de Boric, sus renuncias, sus derrotas, ¿cierto? Sus errores, etcétera. Pero venía ayer en la tercera una nota, venían varias, pero había una sobre los cambios en el lenguaje, ¿no? Que es bien interesante de mirar. Yo me acordaba particularmente del Wallmapu, ¿no? Del concepto de Wallmapu, cómo se parte con ese concepto, con una carga tan fuerte, y se termina hablando de la macrozona sur, ¿no? Y podría parecer un detallito, ¿no? ¿Qué importa el lenguaje? En fin, son cosas superficiales, ¿no? Pero el protagonismo que tenía el lenguaje, ¿cierto? La semántica, el tipo de conceptos con los que el gobierno de Gabriel Boric se refería a cada una de las cosas, desde lo más pequeño a lo más grande, era una muestra muy importante de sus aspiraciones y la renuncia a ellos, porque eso es lo que describe la nota, ¿no? Cómo se van abandonando desde el rechazo, pero también desde la ida de Izquiasiche a la Araucanía, etcétera, cómo se van abandonando rápidamente, prueba también la liviandad, ¿no? O sea, no solo la fuerza de la caída, sino la superficialidad, porque usar el concepto de Wallmapu, por seguir en ese ejemplo, tiene una carga fuertísima, ¿no? O sea, con muchísimas implicancias, y la rapidez con que se lo abandona también habla de, bueno, con cuánta fuerza, con cuánta convicción o resultado de qué procesos reflexivos era ese uso del concepto que se abandona tan rápido, ¿no? Me parece que esa construcción del lenguaje capota con el primer proceso constituyente. Así dice. Sí, claro. Después del primer proceso constituyente, todo ese lenguaje, o sea, no dentro de los talibanes del lenguaje, que crearon una jerga propia de ellos, pero
se viene abajo el decrecimiento, se viene abajo todo eso, el World Map, nadie más habla de eso. Modificó mucho también, por lo visto, cómo se iba a celebrar el aniversario del golpe, ¿cierto? Que parece que también había una tensión entre enfocarse más en el cuidado de la democracia, ¿cierto? Las garantías democráticas y el nunca más, versus la reivindicación de la unidad popular, ¿cierto? Bueno, ahí sale Pato denuncia de Fernández. Pinochet, ahí sale Pato Fernández, pero aún así, como había sido igual el rechazo el 2022, había arribado Carolina Toá a la moneda, etcétera, todo el mundo, por así decir, de la exconcertación, termina igual primando finalmente ese discurso y va mostrando en el fondo el proceso de caída, de derrumbe de este lenguaje y de esta apuesta del mundo frente amplista sobre todo, que nada, era algo tan... parecía tan fuerte en los términos y se derrumbó tan fácilmente. ¿Ascanio? Es verdad. Yo creo que eso, la implicancia que tiene inmediata es que hay una parte del Frente Amplio que está muy frustrada con la experiencia de gobierno, digamos, ¿no? Y muy decepcionada con el hecho de que haya que cambiar de lenguaje, que haya que negociar, que haya que conversar, ¿no? Todo ese proceso es agobiante y poco triunfal, ¿no? Ahora, Sí. no quiero establecer un patrón de la historia, pero uno podría decir, en general, las revoluciones en su parte fallida, que siempre es la parte final, ¿verdad? Tienden a producir regresiones conservadoras, Sí. partiendo por la Revolución Francesa, que Sí. termina en un imperio, digamos. Con Napoleón. Napoleón, o sea... Y el Francia del 68 con De Gaulle. y Alemania en 1848, en fin. Tienen este proceso de regreso. Y eso, claro, más frustra Claro. a los que no Tienen pudieron... este proceso de regreso en el sentido de quién lo sucede. Estamos hablando de que No. venga un gobierno o de... En la ciudadanía. No, Un o estado. interno. No. Culturalmente se produce una cosa conservadora, digamos, como de restauración de lo que había antes. Un estado de ánimo. Claro. Ujú. Y claro, yo creo que eso es en un gobierno que era tributario originalmente de la Unidad Popular, y yo creo que, como ha demostrado muy bien Pablo Ortúzar, del MIR, ¿no? De la tradición del MIR. Lo que se estudiaba era el MIR, no el Partido Socialista. Entonces, es verdad que ahí hay una masa de gente que no le gustó el gobierno, que no le gustó la actuación de Boric en particular, ¿verdad? Y que esto más o menos termina, aunque no fue tan malo, con el cónclave este medio perforado. Con ¿Del que quiere viernes? sí, Sí. ¿verdad? Porque lo que el presidente Boric pretende, creo yo, que sea su legado más importante es la unidad de la izquierda. Ya. Y eso resultó, pero con forados, po. Sí, y sienta... Con los humanistas reclamando, los radicales Sí. fuera. Es bien sintomático cómo sentó a la gente que estuvo al lado de él. Puso a Janet Jara, a Tomás Boanovich, Álvaro Elizalde y Karina Delfino. Claro. 2 alcaldes. Mm. O sea, yo creo que, más que creer, se está armando ahí algo con los alcaldes, con esa Es generación, posible. que es como una... Creo que en su génesis es la gente que está insatisfecha del Frente Amplio. Incluiría a Bodanovich dentro, Claudio Castro, Karina Delfino y una serie de alcaldes que se están moviendo en un mundo distinto. Delfino está fuera, de hecho, no es de ese mundo. Era Es socialista, claro. Socialista, claro. Pero digo, quizás por esas tierras va a habitar también, puede habitar Gabriel Boric, porque el gobierno ha contenido los autoflagelantes del Frente Amplio, que son, por naturaleza, el Frente Amplio es autoflagelante Sí. de su existencia, de todo. Entonces, y los autocomplacientes son los que pasaron por la moneda. Pero no sé, después, ya como el ciudadano Boric, no va a ser en algún momento enfrentado por esos autoflagelantes. Yo creo que sí. Yo también creo. Sí. Sin Tal duda. como fue enfrentado Lago en su momento. Claro. Mm. Es que Boric, su principal problema es la que es su principal virtud, que es muy chico. Eso Sí, es tu puede principal ser, problema. O sea, tiene puede ser. 40 años. Te convierte Ya en no un es- blanco móvil por los próximos años. Por ser presidente como 6 veces. Ascanio Claro. nos hace sentir jóvenes a los de esa generación, pero no,
soy un poco menor, pero ya no es tan chico. Digamos, para los estándares Para de los estándares de la presidente, política, bueno, sí. Sí, ¿no? Y de presidentes que hemos tenido en Sí, Chile. Sí. No, y con cuánto asume, además, asume Claro. con 36, 36 Exactamente, años. sale sí. pero no sale ni canoso. Po. No, No, es que pues no tiene además, cana. lo más parecido a Violeta que había antes eran los nietos. Los nietos, claro. Exactamente, Ah. sí. Bueno, nació una guagua presidencial y ahora vamos a tener a la pareja hablando de simbolismo y hablando de lenguaje, hablando de gestos. Vamos a tener a la familia presidencial, o sea, bueno, a la pareja presidencial viviendo en La Moneda. Y con primera dama de vuelta. Y con primera Con dama primera de vuelta, dama de entonces vuelta. está lleno Pero de mira. gestos de restauración en Así ese es. sentido. Sí, mira qué restauración conservadora, pues volvimos al 50 y tanto, A la que primera es dama. el último que vivió en La Moneda. Claro, Ibáñez del Ah, Campo. bueno, y al que vivió en La Moneda. Claro, po. Y primera dama de nuevo. O sea, Sí, ahora eso bastaba con que llegara alguien casado. Digo. Sí, no, Bueno, pero eso era no muy es poco. difícil. No es poco, no es En los poco. tiempos que No es corren. poco. Y ahí, ¿cómo ves tú, Josefina, como el asunto de la, entre comillas, restauración como de un orden antiguo, de lo conservador? ¿Crees que eso va a ser realmente algo que va a permear al gobierno que entra versus la tensión por el gobierno de emergencia y que estuvo medio cruzado la semana pasada? Veremos si eso sigue o no, de revisar todos los que hicieron lo que hicieron antes y de qué manera eso te da como un aire para poder decir, bueno, nos va a costar mucho más de lo que prometimos porque en realidad las cosas están muy mal. Sí, bueno, esa es una dimensión. O sea, obviamente yo creo que el eje gobierno de emergencia va a ser prioritario y probablemente va a estar lleno de señales, sobre todo porque son temas tan complejos, donde es difícil mostrar resultados rápidamente. Van a estar también, yo creo, me imagino, muy llenos de gestos, ¿no? De iniciativas de distinto tipo, viajes al norte, empujar proyectos de ley, etcétera. Me imagino que debe haber toda una agenda para, como decía el presidente electo en su discurso de triunfo, mostrar cambios, porque sabemos que los resultados van a tomar algo más de tiempo. Esa va a ser una dimensión. Pero yo creo que va a haber también un intento, lo que hablábamos antes, por simbólico en algún sentido, por mostrar las diferencias con el gobierno saliente. Pero no sé si se pueden presentar, quizás se puede hablar de lo que decía Ascanio también, del tema de cómo le siguen a las revoluciones en general restauraciones, ánimos restauracionales, y eso se puede ver no solo en el triunfo de Kast, sino en el ánimo de la misma ciudadanía, ¿cierto? En primer lugar. Pero también pasa que el mundo de Boric y de la convención, sobre todo, yo creo, fue un mundo que despreció tanto la tradición completa republicana que no es necesario ser tan restaurador, conservador, sino simplemente las tradiciones republicanas más elementales, digamos, Tienes razón. para centrarte solo ahí, digamos, y reivindicar desde ahí tu diferencia, ¿no? Y no necesariamente en tanto conservador, José Antonio Kast, el conservador que se conocía antes, sino José Antonio Kast, el que reivindica las formas republicanas más elementales, Sí. y en fin, O que sea, se pone la todo, corbata. la banda por el etcétera, ¿no? escudo. Claro. Está Probablemente lleno de símbolos. haya mucho, me imagino que va a haber mucho de eso, ¿no? Mucho de forma, pero que no necesariamente aplica exclusivamente a la figura, al adjetivo conservador. Pero tú dices sino que a va a la ser como tradición republicana. más de forma que de fondo. No, de forma, o sea, de fondo también, pero muy expresado en fin, que desde estar con la corbata a la bandera, La siempre, primera dama, la primera dama, el escudo. me parece, son cosas sustantivas también, no me parece que sea pura puesta en escena. Lo que digo es que creo que tiene más que ver con reivindicar una tradición republicana despreciada por el mundo de la convención y de la izquierda de entonces, que con un etos exclusivamente conservador, digamos. Ahí él tiene un margen, digamos, para ser un poco más transversal y convocante. Sí, pero a mí, además, Que hay que ver, digo, sí, una hay que posibilidad. hacerla, uno se olvida de esto, pero insisto, Kast y Boric son el yin y el yang. Se sienten así. Ambos grupos se ven, desde los republicanos, el Frente Amplio y el PC, se ven como enemigos, Sí. Sí, no como claro. adversarios. No, claro. Enemigos Así son. es. En el esquema schmittiano, Sí, todo sí, eso, o sea, claro. al frente hay enemigos. Entonces,
Es como Vallejo con Cedini también. Claro. O sea, No, porque además hay una cuestión como, pero de coloridos. Y no, Sí, diferente. y de piel, de ideología, todo. de Sí. todo. O sea, O sea, están... Boric creo que así cuando uno nos ve Claro. juntos, y también a Vallejo y Cedini, son como, claro. Claro, porque es demasiado ostensible y no se soportan, no se tragan entre los grupos. Yo estoy seguro que casi Boric tampoco se tragan en todo, en el estilo, en la forma, en la corbata. Entonces, esa relación va a ser... Aunque ellos tenían una relación en el Parlamento, ¿ah? No digo una relación amistosa, sino Pero que se estaban- conocían, de estaban interacción, ahí, de trato. claro, estaban ahí mismo, en Claro. el mismo Sí, espacio. sí, sí. Sí, pues, claro. Yo lo que creo es que el problema del gobierno de Boric, y que por esto va a ser un poco evaluado o juzgado después, es que apareció un país que desconocía, Sí. ¿no? Con el voto obligatorio. Con el voto Sí, obligatorio. Aparecieron 7 millones de personas a las que el mundo de Boric ignoraba y que más bien incluso despreciaba, ¿no? Y eso cambió todo. Cambió completamente la estructura del voto, ¿verdad? Si cuando tú estudias un distrito, por ejemplo, te aparece que no, pues es que es otra gente, ¿no? Es otro país. No puedes esto- ni comparar. no puedes ni los datos. comparar, Y claro. ahora hay que ver si ese país que entró al mundo político va a tener las mismas características de pendular que el voto que conocíamos, el voto como le llamaban el voto habitual. Pero es más lento. Puede ser. Se va a deteriorar la cantidad de votantes, se va a deteriorar, eso es seguro. Pero de una forma más lenta, como pasó con el voto obligatorio del año 90. digamos. Claro, porque la pregunta es si ese voto Se va deteriorando. Que fue muy alta y después fue bajando. Deteriorando en el dices tú. sentido, en el Que va sentido disminuyendo. Va bajando, participan claro. menos personas, Sí. Claro, aunque Quique, le saquen parte. Claro, que yo Tú me preguntabas por el por la- comportamiento electoral. la por Bachelet idiosincrasia- Piñera, Bachelet Piñera. Claro, ¿no? Y la idiosincrasia de ese votante, porque se ha especulado que es un votante conservador, más dado a la derecha. Puede ser de momento. Puede ser de momento. Puede ser Pero de que momento. envejezcan. Mm. También. Sí, Sí. menos gente joven, No, es variable. Es van a ir una... envejeciendo. Hoy está ahí. O pero no nos vamos a saben. encontrar Sí, con hoy que está ahí. nos vamos a encontrar que después de 20 y tantos años no va a haber alternancia en el poder. También puede ser. También puede ser. Mm. Sí, no es descartable. O sea, con el resultado de la encuesta final, no hay Sí. alternancia. Claro. Sí, sí. Pero yo creo que es reactivo a la performance igual del gobierno. O sea, a cómo Sí. sea su desempeño y la evaluación que Efectivamente. tenga la ciudadanía de ese desempeño. Bueno, este miércoles que viene vamos a ir despejando varias de esas interrogantes que hemos planteado en la mesa en este lunes en Página 13. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis de voces atentas a la actualidad. ¡Qué ovación! ¡Wow! No queremos funar a nadie, ¿ah? Yo sé que se llama La Funa, pero esto no... Estamos escuchando a Joe Vasconcelos, ¿ya? Esto se llama La Funa, porque estamos celebrando el cumpleaños de Don Joe Vasconcelos. ¿Cuántos años nació? El 59. Yo estoy como resultado del Simpson, no sé sacar las cuentas de matemática, nada. 67, gracias. A ustedes les habría ido regio en todas las pruebas. Cumple 67, Joe Vasconcelos. Otra gente que está de cumpleaños el día de hoy, Juliette Binoche. La menciono porque está Ascanio Cavallo, que ¿Te gusta? Increíble, ¿no? Muy linda. es linda. Gran ¿Pero es actriz. buena actriz? Nunca Sí. se sabe eso. No. Nunca se sabe. Porque ¿Por depende de la qué? película. No, porque Depende de la película. Tú nunca ves cómo actúan los actores. ¿Qué? No, sí, entre 20 tomas, elegiste la mejor. Ah. ¿Cuánto valieron las Qué otras exigente. 19? Qué A mí buen me- punto. Sí, pues. Buen punto. No, ese. y después te cortan donde saliste mejor. Claro. Nunca sabes. Salvo en el teatro. En el teatro sí. Claro. Y en algunas películas, En algunas donde hay películas como planos en, muy largos. o en Dogma. En películas Dogma, De que repente. las graban de una. Puede ser, Así claro. como un solo plano. Si Claro que uno es no muy sabe complicado. cuántas Pura veces composición. hacen No, las películas no lo Dogma. ¿Cuántas sabe. pasadas hacen de un solo plano? Así Imagínate es. que uno le hiciera una película y eligiera lo mejor de uno. Claro, parecería una maravilla. Una maravilla, ¿no? Cuando uno es un desgraciado al final. Pero también es injusto decir que solo en el teatro se ven los buenos actores porque hay actores que no funcionan en el espacio teatral, que funcionan mejor. También es verdad. Mm. Sí. Yo pero- en Londres vi a mucho actor famoso
Y uno los va a ver por ser famoso y no son los mejores siempre. ¿No? No. No. Y eso que ahí están... Es que Ya para subirse al escenario la exigencia es y muy claro, alta. los Ralph Fiennes de este Sí, mundo, la Cynthia Erivo, bueno, he visto mucha gente como famosa y no todos son buenos en teatro. Muchas veces el actor de teatro tiene como otra... ocupa otro espacio, no sé. En fin. Hace muchos años en la teoría del cine, la teoría incipiente del cine, se hablaba de fotogenia, Claro. ¿no? Como la capacidad de comunicarse con... Por la cámara. Bueno, Juliette Binoche era eso. Fotogénica. Ella sin duda. Total. Sí, Ella ¿no? es la fotogenia en persona. O sea, en azul, Sí. de las cosas más bellas del mundo. Bueno, y solo les quiero decir que también está de cumpleaños. Juliette Binoche nació el 64 y el 63, ¿saben quién está de cumpleaños hoy? Ángela Vivanco. Uf. Debe ser el peor cumpleaños No de su muy vida. feliz cumpleaños. No, el peor de su vida, yo creo. Lejos, me imagino. Sí. Sí, ahí sí que está como en la funa. Está como ad hoc el tema Claro. que estamos escuchando de fondo. Para terminar, página 13 en la revista radial de Tele 13 Radio, en la página de política, que es la página de los lunes. Josefina Araos, un gusto haber Un estado gusto, contigo. igualmente. Ascanio Cavallo, como siempre, también un Gracias, gustazo. Consuelo. Y don Quique Mujica. Un Despídase gusto, de la como audiencia. siempre. Mañana nos escuchamos, como siempre. Ya, pues, que tengan... Programación especial el miércoles. Oye, no se pierdan la entrevista de don Francisco hoy día, Las Caras de la Moneda, Buena, en un ratito más. con el presidente Boric. Vive lo absurdo con celular. Paso de seguro, Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl